Bueno, entonces ayer nos quedamos en la inversa, ¿no? Sí, bro. Sí, sí. Va, va pues. Entonces, la transformada inversa de Laplace tiene las mismas propiedades que la transformada de Laplace, la linealidad, que es posiblemente la más importante de todas ellas. Y lo que vamos a hacer es aplicar el operador de Laplace inverso a una función que depende de s, f mayúscula de s, para obtener una función f de t, una función que depende del tiempo, tal como lo estábamos viendo ayer, que hacíamos el mismo procedimiento pero a la inversa. Entonces, para para comenzar a conocer las transformadas inversas de Laplace y cómo obtenerlas, hay que memorizarse y tener muy presentes las fórmulas que se emplean a lo largo de la obtención para las transformadas comunes de Laplace. Por ejemplo, en este caso tengo una función que depende de S, una función de la frecuencia, que es igual a un monomio 1 entre S a la quinta, que lo puedo descomponer como 1 entre S a la 4 más 1. Si aplico el operador inverso de Laplace, me doy cuenta que mi n, que era lo que nosotros teníamos aquí abajo, si ustedes recuerdan bien, cuando yo aplicaba la transformada de Laplace a un monomio t a la n, lo que obtenía era n factorial sobre s a la n más 1. En este caso mi n va a ser 4. Sin embargo, yo no puedo transformar inversamente todavía. Lo que tengo que hacer es obtener esta constante n factorial en el numerador. Pero para hacerlo tengo que multiplicar, como le dicen de manera coloquial, multiplicar por un 1. ¿Qué es esto? Multiplicar por el n factorial y dividir por el n factorial al mismo tiempo. Porque de esta manera no estaremos afectando la igualdad, como se observa aquí. Multipliqué por el 4 factorial, pero a la vez dividí entre el 4 factorial. De esta manera yo no afecto la igualdad, les repito, y es como si multiplicara por un 1. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo ya puedo transformar inversamente, ya que yo cuento con mi n factorial y mi s a la n más 1. Entonces, con esto en mente, lo que voy a obtener es 1 sobre 4 factorial por t a la n, que n es 4. Y 1 sobre 4 factorial me parece que es 24. Un 24. Aquí, como se ve. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Ok. No, pero oye, bueno, tengo una duda. ¿Vas a grabar igual la clase y la vas a subir a YouTube, igual que ayer? Sí, sí, ya la estoy grabando. Ah, ok, gracias. Ok, sí, sí, sí. Ahora, esta función f de s se ve un poco más complicada, pero no lo es, créanme. ¿Alguien sugiere algo para atacar esta? Hacer binomio. Exacto. Es lo que siempre nos conviene con Laplace, aplicar el álgebra. Aplico mi álgebra y voy a obtener 9s cuadrada menos 12s más 4. Noten que esta fracción la puedo separar como una suma y resta de fracciones. Y aplico mi operador inverso de Laplace de una vez y separo como se observa aquí. 9s cuadrada entre s a la quinta menos 12s entre s a la quinta más 4 entre s a la quinta. Y se aprecia también que puedo simplificar términos que son estas potencias s cuadrada entre s a la quinta, que va a resultar s al cubo en el denominador, 12s entre s a la quinta, que va a resultar s a la cuarta en el denominador, y esto permanece igual. Y separo por linealidad mis transformadas inversas y extraigo constantes. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Sí, gracias. todo bien. Va que va. Entonces, si se dan cuenta, ya se parece mucho a lo que nosotros teníamos con anterioridad. En este caso, mi n
para ese al cubo va a ser, el 3 lo puedo descomponer como 2 más 1, mi n va a ser 2, para ese a la cuarta va a ser 3, porque 3 más 1 es 4, y ese a la quinta va a ser 4. Pero no puedo transformar todavía inversamente porque me falta mi n factorial, por lo que voy a aplicar lo mismo que hice hace rato. Multiplicar por el neutro multiplicativo, que es el 1, que es multiplicar por el 2 factorial y a la vez dividir entre ese 2 factorial. Mantengo aquí dentro los factoriales para que sea más claro cómo se aplica la transformada inversa. Y no estoy afectando en ningún punto la igualdad. De esta manera, esta transformada inversa me va a resultar un monomio que es t a la 2, esta que es un monomio que es t a la 3, y esta que es otro monomio que es t a la 4, multiplicadas por sus constantes respectivamente. 2 factoriales 2, 3 factoriales 6 y 4 factoriales 4. Así obtengo mi transformada finalmente. 2 entre 6 es 2. Y así es como queda. ¿Alguna duda? No, bro. Ok, déjenme ver quién quería entrar. No. Es mi amiga, bro. Ah, ok. Si la puedes aceptar, por favor. Pues ya no estaba, nada más vi que estaba Daniel Ledesma. Pero bueno. Ah, sí. Admitir datos. Bueno. Siguiendo con esto. Voy a poner otro ejemplo. F de S, que es igual a 1 entre 3S más 2 más 1 entre 4S cuadrada más 8. ¿Alguien recomienda algo? No nos podríamos separar, hacer la plaza para una y luego para otra. Sí se podría. Y de hecho, si se dan cuenta, esta fracción, este término, se parece mucho a la transformada de un exponencial, que es, la transformada de un exponencial es 1 entre s menos a. Y la otra se parece mucho a la de un seno, ya que la de un seno es la constante sobre s cuadrada más esa constante elevada al cuadrado. Por lo que voy a hacer lo siguiente, voy a factorizar los términos para que sea un poco más claro. Tal como se ve aquí, factorizo el 3 en el primer término, quedándome así s más 2 tercios, más factorizando el 4s cuadrada más 2. Remarco en rojo esos dos porque son las constantes de mis funciones respectivamente, tal como se muestra aquí. La transformada inversa de 1 entre s menos a es igual a e a la a por t. Y la transformada inversa de b entre s cuadrada más b cuadrada, donde b es una constante cualquiera, es igual a seno de b por t. En este caso, para mi primera transformada inversa, lo que voy a tener es que a va a ser igual a menos 2 tercios, y para la otra transformada, mi b va a ser igual a raíz de 2, tal como se muestra aquí. Ya apliqué la transformada inversa, extraje la constante 1 tercio del primer término y la constante 1 cuarto del segundo término. Y si se dan cuenta, yo no puedo transformar inversamente de manera directa. Tengo que volver a hacer el truco algebraico que hice hace rato. Multiplicar y dividir por la constante. En este caso mi constante es raíz de 2, por lo que multipliqué y dividí entre ella. Y de esta manera ya puedo aplicar esa transformada inversa. ¿Alguien quiere decirme cómo me va a quedar? Bueno, va a quedar
1 tercio por e a la menos 2 tercios y 1 sobre 4 por raíz de 2 por el seno de raíz de 2. Tal como se ve aquí. Y simplificando un poco con aritmética, racionalizando esa expresión, termino con esto. ¿Hasta aquí alguna duda? Oye, ¿por qué 1 sobre raíz de 2? Porque la constante, si te das cuenta, para la transformada inversa del seno, necesito s cuadrada más b cuadrada. En este caso tengo s cuadrada más 2. Pero este 2 ya está elevado al cuadrado. Si yo le saco su raíz cuadrada, tal como se ve aquí, al 2 va a quedarme raíz de 2 elevado al cuadrado. Que esto es lo mismo que escribir un bil 2 aquí, ya que nada más es como Ah, disfrazarlo. ok, sí, porque se simplifica. Sí, sí, sí. Sí, ok, gracias. Ok. Oye, pero yo tengo una duda. Dime, dime. En la primera transformada que dio como resultado 1 tercio de e a la menos 2 tercios por t, ¿por qué es negativo, menos 2 tercios? Porque aquí es como si yo tuviera un menos menos. Este signo es positivo y si tú te das cuenta, para hacer la transformada inversa es s menos a. Y es como si yo tuviera Ok. el menos 2 tercios y con ese menos que él tiene aquí se va a hacer positivo. Entonces siempre que tú quieras tomar la transformada inversa de 1 entre s más algo, el exponente del exponencial va a ser negativo. Va, bro, gracias. Va que va. ¿Todo bien entonces? Sí, bro, todo bien. Va. Creo que alguien quería entrar. Sí. Va. Ok. Entonces para el otro ejemplo. Para este ejemplo tengo s más 4 entre s cuadrada más 2. ¿Alguien sugiere algo para hacer esta? Separar las fracciones primero. Exactamente. Voy a reescribir esto para que sea un poco más claro. La raíz de 2 elevada al cuadrado. Y ahora sí, voy a separar mis fracciones, que cuentan con el mismo denominador, ya que si no, no se podrían sumar. Y si ustedes se dan cuenta, esta transformada aquí prácticamente ya nos está diciendo que es un coseno, tal como se ve aquí. Prácticamente esta ya la tenemos, es directa. Sin embargo, esta de aquí todavía nos falta disfrazarla o manipularla algebraicamente para que sea posible el transformarla de manera inversa y nos dé un seno. Aquí ya tenemos un 4, pero no es la constante que nosotros requerimos, por lo que voy a aplicar el operador de transformada inversa, tal como se ve aquí, y voy a extraer esta constante. Este 4 por linealidad lo voy a extraer. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo que he estado haciendo desde hace 2 ejercicios. Voy a multiplicar y dividir por esta raíz de 2 para que sea posible transformarla de manera inversa, tal como se ve aquí. Esta ya la realicé, que es el coseno de raíz de 2t, porque si ustedes se percatan, mi b en este caso es raíz de 2. Coseno de raíz de 2 por t. Más 4 veces, más 4 entre raíz de 2 por la transformada inversa de raíz de 2 entre s cuadrado más raíz de 2 elevado al cuadrado. Esto de aquí, si se dan cuenta, no está afectando nada a la igualdad, porque es multiplicar por un 1 prácticamente. Y con esto yo ya puedo transformar de manera inversa, por lo que yo voy a obtener que es el seno de raíz de 2t. Con un poco de aritmética simplifiqué esta expresión radical y me da 2 por raíz de 2, por el seno de raíz de 2 por t. Pero si ustedes la dejan así también es válido, no hay problema. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, bro, todo bien. Ok. Ahora, esta de aquí. ¿Esta les recuerda algo?
Sí, bro, el del teorema, no me acuerdo del nombre exactamente. El teorema de desplazamiento en la frecuencia. El del corrimiento, muy bien. Así es. Normalmente cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales con Laplace se encuentra de estas muy comúnmente. Por lo que voy a hacer lo siguiente. Voy a descomponer el exponente para que sea un poco más claro. Que quedaría como 3 más 1. 3 va a ser la n de mi monomio. Y aquí es donde quiero que aprecien algo. La transformada inversa de una función desplazada en la frecuencia es igual a la exponencial de ese corrimiento por t por la transformada por la función f de t, pero ya sin el corrimiento con el desplazamiento en la frecuencia. Por lo que aplicando mi transformada inversa en Laplace y extrayendo por linealidad esta constante voy a obtener esto. Y aquí se aprecia un poco mejor. Esto es igual a la EA por t por la transformada inversa de f de s. Si ustedes se dan cuenta, f de t es igual a la transformada inversa de una función que depende de la frecuencia, que es lo que hemos estado haciendo en estos ejercicios. Así que lo que yo voy a obtener con esto es la exponencial de este corrimiento, que en este caso es 3 por t, por la transformada inversa de mi función, pero ya sin recorrer, tal como se aprecia aquí. Este 5 sigue multiplicando por ser una constante, a la 3 por t por la transformada inversa de mi función, pero ya sin mi corrimiento, que sería s a la 3 más 1. Nuevamente, no puedo transformar de manera inversa, todavía tengo que multiplicar por mi factorial y dividir por mi factorial para no afectar la expresión. En este caso mi factorial va a ser 3. Multiplico y divido al mismo tiempo. Y de esta manera voy a obtener 5 sextos de e a la 3 por t por t a la 3, porque en este caso n es 3. Así es como queda. Y así es como queda de una manera más limpia. Hasta aquí todo bien. Sí, profe. Gracias. Bueno, déjenme ver. Sí, todo bien, todo bien. Muy bien. Ok. Ahora esta otra. Se parece mucho a la otra, si se dan cuenta. Pues bueno, aquí también viene uno de los trucos algebraicos más recurrentes en cuanto a las transformadas se refiere. ¿Por qué digo más recurrentes? Ya que si ustedes se dan cuenta, lo que he estado haciendo mucho para tomar una transformada inversa es hacerlo del neutro multiplicativo, multiplicar y dividir al mismo tiempo por una constante. En este caso voy a hacerlo del neutro aditivo, que sería el 0. Voy a sumar y restar la misma constante para poder manipular de manera algebraica mi expresión. Y si ustedes se dan cuenta, si yo sumo y resto 2, no estoy afectando tampoco mi igualdad. De esta manera puedo yo separar las fracciones y así voy a poder simplificar mi primer término, tal como se aprecia aquí. S más 2 entre S más 2 al cuadrado. Puedo simplificarlo haciendo uso de las reglas básicas del álgebra, más menos 2 entre S más 2 al cuadrado. Obteniendo de esta manera 1 entre S más 2 menos 2 por S más 2 elevado al cuadrado, tal como se ve aquí. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Muy bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, prácticamente esta ya es otra transformada inversa de manera directa. Esta es la de una exponencial, donde el exponente va a ser un 2 negativo, que multiplica t. Y en este caso es un monomio elevado a la n con el corrimiento, de la misma exponencial negativa. Aplico mi transformada inversa, extraigo mis constantes,
Destaco el 2 en rojo porque es lo que importa en este caso, y aquí es donde se ve 1 entre s menos a es igual a e a la a por t, y aquí es donde tengo mi monomio. Igualmente voy a volver a hacer uso de ese truco algebraico, y sin olvidar que la transformada inversa de una función recorrida en la frecuencia es igual a la exponencial de ese corrimiento por la transformada inversa, o sea mi función f de t, de esa función, pero ya sin correr, tal como se ve aquí. En este caso, como les digo, esta es una transformada inversa directa, e a la menos 2 por t, menos 2 por e a la menos 2 por t, porque este es mi corrimiento, por la transformada inversa de esta función, ya sin correr. Y si se dan cuenta, vuelvo a decir que aquí es donde manipulo algebraicamente, pero en este caso no es necesario manipular algebraicamente, ya que mi n en este caso va a ser 1 más 1, mi n va a ser 1, y el factorial de 1 es 1. Y prácticamente aquí estamos multiplicando y dividiendo por un 1, aunque no sea visible, ahí está presente, y ya puedo hacerlo de manera directa, quedándome esto de aquí, mi t. Esta es la transformada inversa de t, de esta expresión. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces no hay dudas. No, bro. Va que va. Y de esto puedo deducir una propiedad muy importante, que es la siguiente. La transformada inversa de n factorial sobre s menos a elevado a la n más 1 es igual a e a la a por t a la n. Aquí es donde yo veo esa propiedad. Aquí. Ya que en este caso a va a ser menos 2, n va a ser 1. E a la a por t, que sería e a la menos 2 por t a la n. T a la n en este caso la n va a ser 1 factorial, ya que si yo descompongo 1, este 2 es 1 más 1, y por eso es que obtengo esto. Entonces, siempre que yo tenga una función de este estilo, tal como se aprecia aquí, va a ser la transformada inversa de una expresión de este estilo, va a ser una exponencial a la a por t por un monomio t a la n. Claro, tienen que darse cuenta que se puedan realizar las transformadas inversas, ya sea aplicando trucos algebraicos, como el de sumar y restar una constante, o el de multiplicar y dividir por una constante. Estos son de los recursos más utilizados cuando se obtienen transformadas inversas. Por eso le hago tanto hincapié a eso. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, amigo, todo Sí. bien. Va. Ahora, esta de aquí. ¿Le suena a algo? Es un seno, ¿no? Casi, es un coseno, porque la variable s aparece en el numerador. Ah, sí, tiene razón. Es un coseno con un corrimiento. Muy bien. Voy a reescribir mi expresión con el 2 elevado al cuadrado. Aplico mi transformada inversa. Y nuevamente, mi corrimiento, como les mencioné, la transformada inversa de esto va a ser la exponencial elevada al corrimiento. En este caso es un 3 positivo, porque aquí aparece el menos 3. 3 positivo por la transformada inversa de la misma función, pero ya sin correr. En este caso sería s entre s cuadrada más 2 al cuadrado. Y esto no es más que un coseno, tal como se ve aquí.
Entonces, yo de esto puedo determinar otra propiedad. Si yo tengo una expresión del estilo s menos a entre s menos a al cuadrado más b al cuadrado, eso siempre me va a dar un exponencial por un coseno. En este caso mi a vendría siendo 3 positivo y mi b vendría siendo el 2. Mucho cuidado, siempre que aparezca aquí un 4, incluso si aquí viniera un 5, lo que tendré que hacer es tomar la raíz de esto, ya que esto está elevado al cuadrado, esto está simplificado tal como se ve aquí. Pero yo tengo que considerar cuál va a ser b y cuál va a ser a. Entonces, como llegó a esto de, si se pueden dar cuenta, esta la podría hacer de manera directa con esta expresión, pero quiero que se den cuenta de dónde viene esto. Entonces así es como queda. ¿Alguna duda? No, ninguna. Ok. Ahora, esta de aquí. Ahora sí. ¿También se les hace familiar? El seno. Exactamente, es un seno. Nuevamente voy a destacar en rojo 4, ya que este vendría siendo a. Y en este caso 3 al cuadrado vendría siendo b. Aplico mi transformada inversa, saco constantes. Y nuevamente, lo que va a hacer aquí es la transformada inversa de esta expresión va a ser la exponencial elevada al corrimiento por la transformada inversa de esta función, pero ya sin recorrer, tal como se ve aquí. Aquí me faltó un 7. Ahorita se lo pongo. Pero, si ustedes se dan cuenta, e a la menos 4t es el exponente de esto es negativo, ya que como mencioné con anterioridad, cuando aparece un signo positivo en un término de un exponencial va a ser negativo por el menos que se ocasiona. Entonces, yo ya todavía no puedo yo transformar de manera inversa, ya que me haría falta multiplicar por el truco algebraico que les menciono, que es el que se ve a continuación. Multiplicar y dividir por la constante, en este caso b, para poder así aplicar mi transformada inversa y que obtenga el seno de dicha constante por t. En este caso mi constante es 3 y va a ser seno de 3t. Y a la menos 4t por un tercio por seno de 3t. Obteniendo así esto y concluyendo nuevamente que cuando yo tengo una expresión que sea una constante por dividida entre s menos a al cuadrado más otra constante elevada al cuadrado va a ser un seno multiplicado por un exponencial. Y el exponencial va a estar elevada al corrimiento que aparece aquí reflejado. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, bro. Muy bien. Déjenme ponerle admitir a la persona que estaba aquí. Y ponerle el 7 a esto porque no apareció. Entonces así es como queda. Muy bien. Ahora, viene otra de las cosas más importantes en cuanto a transformadas inversas se refiere. Cuando yo tengo una expresión de este estilo y me piden obtener su transformada inversa, ¿alguien tiene una sugerencia de qué es lo que hay que hacer? Factorizar. Sí, sería una especie de factorización, pero una especie de factorización que se llama completar el trinomio cuadrado. Fíjense bien. Completar el trinomio cuadrado es obtener una expresión que se presenta de manera distinta, pero sigue siendo la misma. Es decir, como dicen algunos profesores, maquillar la función. Ahora, fíjense ustedes, aquí voy a poner el proceso para completar el cuadrado del denominador. Y lo que haré es lo siguiente. Para completar el cuadrado,
lo que voy a hacer es tomar la mitad del coeficiente del término lineal. En este caso la mitad del coeficiente del término lineal es 1. Y lo voy a elevar al cuadrado, tal como se ve aquí. Pero a la par que yo voy a sumar dicho término, también tengo que restar dicho término, como lo estuvimos haciendo en la transformada inversa que vimos hace poquito. De esta manera yo no estoy afectando en ningún momento la expresión. Con esto en mente, si ustedes se percatan, yo ya puedo factorizar esta expresión de aquí. Me quedaría s más 1. Y estos dos términos los puedo simplificar como una simple resta. 2 menos 1 es 1. Obteniendo esto de aquí. Y reescribiendo mi expresión de la siguiente manera. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Muy bien. No, bro. Va que va. Entonces con esto ya se asimila mucho a lo que estábamos viendo hace ratito, ¿verdad? Esto ya vendría siendo un coseno. Pero si se dan cuenta, para hacer un coseno tengo que también que tener el corrimiento en el numerador. Por lo que voy a recurrir al mismo truco algebraico, que es sumar y restar dicha constante. No estoy afectando nada. Voy a separar mis fracciones tal como se ve aquí. Y prácticamente esta ya es la transformada inversa de un coseno corrido menos 1 veces, que me daría una exponencial e a la menos t por el coseno de t, ya que b en este caso es 1. Y en este caso lo que yo voy a obtener es un seno. Aplico mis transformadas inversas. Recuerdo esto de aquí, que la transformada inversa de una función corrida es igual a la exponencial elevada a dicho corrimiento por la transformada de la función, pero ya sin correr, tal como se ve aquí. E a la menos 1 por t, por la transformada inversa de esto, s cuadrada más 1, menos e a la menos 1t por la transformada inversa de 1 entre s cuadrada más 1. Esto nos favorece ya que es un 1 la constante, no hay que emplear ningún truco algebraico. Y recordando esto de aquí, que la transformada inversa de una expresión de este estilo es un coseno y de este otro estilo es un seno, voy a obtener esto de aquí. E igualmente se comprueba otra vez estas expresiones a las que recurrimos anteriormente. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok, muy bien. Entonces, siempre que se les presente un problema que obtener una transformada inversa de este estilo, lo más conveniente es realizar fracciones parciales y manipular de esta manera algebraica. Por ejemplo, si aquí me hubiera de resultado una factorización del estilo s más 3 al cuadrado más 1, lo que yo hubiera, o lo que más me hubiera convenido es s más 1, s más 3 menos 3, para poder realizar mis transformadas inversas de esta manera. Ahora, esta de aquí, ¿qué hay que hacer nuevamente? ¿Completamos el trinomio? Muy bien, así es. Aquí está mi denominador. Y como les menciono, para obtener la factorización mediante el trinomio, lo que voy a hacer es tomar el coeficiente del término lineal y dividirlo entre 2 y elevar al cuadrado. Pero esa cantidad la voy a sumar y al mismo tiempo la voy a restar para no afectar la expresión. Obteniendo así esto de aquí, 8 entre 2 es 4, elevado al cuadrado es 16. Aquí se me olvidó eliminar el cuadrado. Pero si ustedes se dan cuenta, esto ya lo puedo factorizar de esta manera.
S más 4 más 3. 19 menos 16 es 3. Este cuadrado no va, reitero. Se me olvidó quitarlo. Pero S más 4 elevado al cuadrado más 3 es mi factorización, completando el trinomio cuadrado. Escribiendo mi expresión nuevamente de esta manera, ¿qué es lo que me sugieren ahora hacer ustedes? Podríamos aplicar el mismo truco que el anterior, ¿no, bro? Añadiendo. Es correcto. Sumar y restar la constante, que en este caso vendría siendo 4. Ujú. Muy bien. Entonces, con esto en mente, justamente eso es lo que hay que hacer. Nuevamente voy a separar mis fracciones, obteniendo algo, lo que aparece en pantalla. Y esto prácticamente ya es un coseno y este es un seno. Reescribo aplicando mi transformada inversa, raíz de 3 al cuadrado, para que sea más claro quién va a ser el argumento del seno y del coseno. Extraigo por linealidad mi constante 4. Y así es como recuerdo esto de aquí, la transformada inversa, que es la exponencial por la función ya sin recorrer. Y mejor vamos a hacer uso de estas expresiones, tal como aparece aquí. En este caso, a va a ser igual a menos 4 y b va a ser raíz de 3. E a la menos 4t por coseno de raíz de 3, menos, aquí como se dan cuenta yo no puedo transformar todavía de manera inversa, tengo que multiplicar y dividir por mi constante, que va a ser el argumento del seno, en este caso raíz de 3. Multiplico y divido al mismo tiempo, y con esto yo ya puedo aplicar esta transformada inversa que ven aquí, obteniendo esto de aquí. Y si lo quiero escribir de una manera un poco más limpia, factorizo el e a la menos 4t. Y este es mi resultado final. Pero si ustedes lo dejan expresado de esta manera, también es válido. ¿Todo bien hasta aquí? Yo tengo una pregunta, amigo. Dime. En la parte de la 1 de raíz de 3 al cuadrado, ¿me la podrías explicar? Ah, claro. Lo único que hice fue reescribir este 3 de esta manera. Si te das cuenta es como si yo nada más lo disfrazara o lo maquillara. Porque si yo aplico esta potencia que es de grado 2 a esta raíz, voy a obtener el mismo 3 que yo tenía aquí arriba. Entonces, lo único que hice fue escribirla de esa manera para que fuera más claro quién va a ser el argumento del seno y del coseno. Ok, pero bueno, eso sí lo entendí, pero lo que no entendí fue ¿Esto de aquí? en qué caso, no, en qué caso aplicar esa operación, bueno, ese truco algebraico Ah, que dices. pues normalmente cuando uno obtiene las transformadas inversas, pues si ya uno tiene práctica ya puede plasmarlo de manera inmediata, pero yo lo escribo así para que sea más claro. Siempre que uno obtenga la transformada inversa de una expresión similar a esta, o una expresión pero ya sin el corrimiento, eh, tienes que hacer eso. Tienes que ver realmente quién es tu b, porque en este caso b, que es raíz de 3, aquí está elevada al cuadrado. Si tú te das cuenta, aquí tengo mi s menos a elevada al cuadrado y mi b elevada al cuadrado. Pero lo que yo voy a hacer es identificar quién es b sin elevar al cuadrado. Y b sin elevar al cuadrado es raíz de 3. Ok, Entonces siempre que gracias, tú bro. tengas una transformada inversa, hay que identificar quién es b sin elevar al cuadrado, ya que va a ser ella el argumento de nuestro seno o de nuestro coseno. O coseno hiperbólico o seno hiperbólico, cuando aparezca un signo menos aquí. ¿Todo bien aquí? Sí, amigo, gracias. Muy bien. Ahora, ¿alguien sugiere algo con este?
Ahí sí podríamos primero factorizar tanto el numerador como el denominador primero. Es correcto. ¿Cómo te llamas? Rodrigo, ¿Qué tal, Rodrigo? ¿qué Muy, tal? muy bien, es correcto. Lo que vamos a hacer es factorizar el 3 en el numerador y el 2 en el denominador. De esta manera. Factorizo el 3, s menos 5, factorizo el 2, s cuadrado menos 2s más 5. Esta es una constante, pero si ustedes se dan cuenta aquí hay que hacer algo más. Este numerador nos sugiere que hay que completar el trinomio cuadrado nuevamente. Nuevamente tomo mi término lineal, que en este caso es menos 2. La mitad de menos 2 es menos 1, eso elevado al cuadrado es 1, tal como se ve aquí. Pero lo sumo y lo resto al tiempo para no desequilibrar la expresión. Esto yo ya lo puedo factorizar como un s menos 1 al cuadrado. 5 menos 1 nos da 4, tal como se ve aquí. Reescribo mi expresión, tal como se ve aquí. Y ahora, ¿qué me proponen hacer ustedes? Se le suman 4 al 5 según yo. Sí, efectivamente. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a descomponer ese 5 como menos 1 y menos 4. ¿Por qué así? Porque me sugiere este corrimiento que yo tengo en el denominador, ese menos 1, que va a ser un coseno cuando yo separe este 5. Por eso conviene separar este menos 5 como menos 1 menos 4. Este 3 medios es una simple constante. Entonces, separo mi fracción, 3 medios, s menos 1 entre s menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, porque 4, repito, 2 al cuadrado es 4, en este caso mi b va a ser 2, porque es mi b sin elevar al cuadrado, menos 4 entre s menos 1 elevado al cuadrado, más 2 al cuadrado. ¿Alguna duda aquí? No, bro, todo bien. Muy bien. Ahora sí voy a aplicar el operador transformada inversa. Tal como se ve aquí, el operador transformada inversa, este 3 medios, por linealidad multiplica a la suma, en este caso diferencia o resta, de mis transformadas inversas. El 4 nuevamente lo extraigo, quedándome esta expresión de aquí. Recurro a esto de aquí abajo. En este caso a va a ser 1, tal como se ve aquí. B va a ser 2. Y aquí lo que yo voy a obtener es e a la t por coseno de 2t. Menos 4 veces esta transformada, que nuevamente hay que multiplicar y dividir por ese truco algebraico. Muy importante, siempre que nosotros vayamos a obtener un seno, hay que percatarnos que en el numerador aparezca la constante, en este caso b, sin elevar al cuadrado. En este caso mi constante sin elevar al cuadrado va a ser 2, tal como se ve aquí. Aquí ya apliqué esta fórmula de aquí, menos 4 medios de la transformada inversa de 2 entre todo esto. Y ahora sí, esta expresión va a ser e a la t por el seno de 2t, tal como se ve aquí. Simplifico 4 entre 2 como 2, y esto es lo que me queda. Y voy a distribuir el 3 medios para que me quede finalmente esto de aquí. ¿Alguna duda? No, bro. Va, va que va. ¿Alguien iba a entrar? Ya no. Sí, todo está bien. Sí. A ver si hoy no falla el audio como el de ayer. Ahora, esta de aquí. ¿Alguien sugiere hacer algo? Para encontrar la transformada inversa. La primera, pues creo que está obvia, no es como que aplicar álgebra.
En las otras dos, pues igual podríamos factorizar los denominadores para que se aparezca más a una función. Así es lo que hay que hacer. Ese es el resultado, pero para llegar a ello hay que hacer lo siguiente. Tal como indicas, factorizo el 3, ese me quedaría en el denominador 3 que multiplica a s más 1, más factorizo el 9, 9 que multiplica a s cuadrada más un tercio. Aplico el operador inverso de Laplace, extraigo las constantes, 8 en este caso, descompongo el 4 como 3 más 1, más 8 entre 3, porque esto son 8 tercios, de la transformada inversa de 1 entre s más 1, más un noveno de la transformada inversa de esto. Nuevamente, un tercio está elevado al cuadrado, entonces mi b sin elevar al cuadrado va a ser 1 entre raíz de 3. Esto es un exponencial y esto es un monomio elevado a la 3. Pero aquí sí hay que aplicar esa 3 factorial entre 3 factorial. Tal como se ve aquí. Y esto es un vil seno, que también hay que volver a aplicar esa ley. Multiplicar en el numerador por un 1 entre raíz de 3, que es mi b sin elevar al cuadrado, y dividir por esa misma cantidad. Aquí se aprecia con más detalle. Y aquí yo ya puedo aplicar esta transformada inversa, ya que ya cuento con todos los requisitos necesarios. Y aquí también, quedándome 8 entre 3 factorial por t al cubo, más 8 tercios de e a la menos t, más raíz de 3 entre 9 por el seno de 1 entre raíz de 3 por t. Y si aplico, y ya 8 entre 3 me va a dar 2 tercios, porque 3 factorial es 6. Reescribiendo la expresión, así es como resulta. ¿Todo bien hasta aquí? Oye, Julián, Dime. donde factorizaste el 6s más 3, Ah, sería, ya a mí vi. sería 3 Ya, por 2s más, ¿no? ya vi. Sí, es correcto. Sí, discúlpenme. Ah, está bien. Pero, o sea, sí se hace, ¿no? El procedimiento. Exacto. Por ejemplo, aquí para no modificar eso sería 3s más 3. Así. Pero en el Va. caso en que tuviéramos 6s más 3, lo que tendremos que hacer es factorizar el 6 y me quedaría aquí un medio. Ajá, sí. Perdónenme. Aquí debería ir un 3. Ahora, esta de aquí. ¿Qué hay que hacer o qué sugieren? Igual podemos a completar el trinomio, ¿no? Efectivamente, es lo que siempre conviene. Va a resultar esto. Y aquí está s cuadrado más 2s más 2. S cuadrado más 2s más 1, ya que la mitad de mi término lineal es 1. 2 entre 2 es 1. Y esto elevado al cuadrado es 1. Simplifico. Esto lo puedo factorizar como s más 1 más 9. 10 menos 1 es 9. Tal como aparece aquí. Aparece esto de aquí y prácticamente ya es directo. Transformada inversa de esto, recordando cuál es la del coseno. En este caso a va a ser 1 y b sin elevar al cuadrado va a ser 3. Voy a obtener e a la menos t por el coseno de 3t. ¿Todo bien? No. Va. Y ahora viene lo más útil para resolver ecuaciones diferenciales por el método de transformar de Laplace. Las fracciones parciales. Muchos de los ejercicios anteriores que estábamos haciendo también podían ser resueltos por fracciones parciales, si ustedes se dan cuenta. Pero
A veces resulta más conveniente resolverlos mediante completar el cuadrado y dándonos cuenta si cuentan con un corrimiento o desplazamiento en la frecuencia, que realizar fracciones parciales por las ecuaciones que se obtienen y que a veces comen o consumen mucho más tiempo para ser resueltas. Ahora, para llevar a cabo las fracciones parciales, tenemos tres casos como se ven aquí. El factor en el denominador es un factor lineal, dígase ax más b, donde a y b son constantes cualquiera. El otro caso que es ax más b, que esto ya está elevado a una cierta potencia, que son factores lineales repetidos, y que cuando apliquemos fracciones parciales vamos a proponer en el numerador una constante, pero a la vez de que nuestro denominador va a ser la expresión elevándose gradualmente hasta la potencia k, que va a ser la máxima, que es la que nosotros tenemos en nuestra expresión original en el denominador. Y finalmente el caso 3, que son los factores cuadráticos. Podemos tener k igual a 1, que es la potencia 1, pero siempre hay que proponer cuando nosotros tenemos factores cuadráticos irreducibles, es decir, que tienen raíces complejas, un polinomio lineal en el numerador, es decir, ax más b, donde a y b son constantes que vamos a encontrar tras resolver el sistema de ecuaciones obtenido por las fracciones parciales. Aquí se ve otro caso. En este caso nos lo separan en 4, que sería el caso 1 con denominador lineal, el caso 2, que sería el denominador lineal repetido, cuando va aumentando de manera ascendente la potencia, incluso lo podemos hacer de manera descendente, no hay problema, y el denominador cuadrático irreducible, es decir, con raíces complejas, y el denominador cuadrático irreducible repetido. Entonces, cuando yo tenga denominadores lineales, lo que yo voy a proponer en el numerador van a ser constantes. Cuando yo tenga denominadores cuadráticos, lo que voy a proponer en el numerador van a ser términos lineales, que aquí se ve que son ax más b. ¿Todo bien? Sí, bro. Las fracciones parciales, si nos remontamos a nuestros tiempos de primer semestre, las utilizábamos para resolver integrales, que son la manera más adecuada de separar un polinomio cada vez que nosotros nos presentamos a uno, siempre y cuando el grado del numerador sea menor al del denominador. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer primero para aplicar fracciones parciales? Factorizar. Muy bien, eso es lo que hay que hacer. En este caso, s cuadrado menos 4s, su factorización va a quedar así, s por s menos 4. Quedando esto de aquí. Ahora, voy a tomar la expresión que se encuentra en mi transformada inversa y voy a proponer mis términos lineales. Mis términos constantes, a y b. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo en el denominador son factores lineales no repetidos. Si ustedes se dan cuenta, no tengo s al cuadrado o s menos 4 elevado al cuadrado. Nada más tengo s por s menos 4 y ya. Cuando ocurra esto, hay una manera de encontrar rápidamente los valores de a y b, que son los de ver en qué punto el denominador se va a indeterminar, es decir, en qué punto se va a hacer 0. En este caso, para la primera tenemos que si s equivale a 0, porque con s es una raíz del denominador, lo que yo voy a hacer es sustituir dicha s en esta expresión, pero sin tomar en cuenta esta s. Lo que voy a hacer es s más 1 entre s menos 4. En este caso va a ser 0 más 1 entre 0 menos 4, obteniendo así el valor de a, que es igual a menos un cuarto. Ahora,
Para b, lo que voy a hacer es encontrar la otra raíz del denominador, que va a ser 4. Entonces, si s adopta el valor de 4, sustituyendo en esta misma expresión, pero sin tomar en cuenta la que lo va a determinar, voy a obtener 4 más 1 entre 4, que es lo que yo tengo aquí, y voy a obtener 5 cuartos. De esta manera yo ya encontré los valores de a y b de esta manera. Perdón. Y así yo puedo nuevamente regresar a mi transformada inversa ya factorizada en el denominador y sustituir los valores de a y b. En este caso a va a ser menos 1 cuarto y b va a ser 5 cuartos. Extraigo constantes y esto es la transformada inversa de una constante. Como les mencioné, ya no voy a poner las fórmulas, por lo que es muy importante que se las aprendan y se las memoricen. Esto de aquí es la transformada inversa de una constante, que es 1. Y esto de aquí es la transformada inversa de una exponencial. Esto de aquí me va a arrojar una exponencial, que va a ser e a la 4t, tal como se ve aquí. Menos 1 cuarto que multiplica a 1 permanece como menos 1 cuarto, más 5 cuartos por e a la 4t. Si lo quiero dejar de una manera más limpia, factorizo el 1 cuarto y me va a quedar 5 por e a la 4t menos 1. ¿Alguna duda hasta aquí? No, man, todo bien. Muy bien. Oye, bro, antes de que pases, Dime. yo tenía una duda con este método. Yo también lo conocía. Yo recuerdo que, no estoy seguro, pero creo que se llama algo de método de residuos o algo así. Es correcto, sí. Pero, no estoy seguro que sirva para todos los casos de fracciones parciales. ¿Tú sabes? No, de hecho no. Los únicos casos para los que sirve, como les mencioné al inicio, son para los casos de factores lineales no repetidos. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita vamos a ver un ejemplo que es el que sigue, donde vamos a obtener más términos en el denominador. Pero lo que yo tengo con esto es que si los factores son lineales y no repetidos, como aquí, que s por s menos 4 son los únicos que aparecen, sí lo puedo aplicar. En cambio, si yo tuviera s cuadrada o por s menos 4 elevado al cubo, yo no puedo aplicar eso. No puedo simplemente, ya que ahí sí tendría que generar mi sistema de ecuaciones. Ok, bro, gracias. Mira, aquí es el otro ejemplo que te digo. Vamos a factorizar el denominador. Muy importante, si ustedes encuentran una transformada inversa donde el grado del numerador sea mayor al del denominador, primero tienen que realizar la división polinómica para poder simplificar dicha expresión. Si no, no pueden aplicar fracciones parciales. El primer requisito para aplicar fracciones parciales es que el grado del numerador sea menor al del denominador. En este caso es 2 y aquí es 3. Entonces sin problema lo aplicamos. Nuevamente voy a factorizar mi denominador de aquí. S por s cuadrada más 2s menos 3, que me queda de esta manera. Y fíjense cómo esto también es un factor, son factores lineales no repetidos, por lo que vuelvo a proponer mi transformada inversa de esta manera. A entre s más b entre s más 3 más c entre s menos 1. Ahora, para encontrar el valor de a, si s es igual a 0, sustituyendo en esta expresión, omitiendo la raíz, que en este caso es s, voy a obtener 4 por 0 al cuadrado, más 13 por 0, menos 9 entre 0 más 3, por 0 menos 1. ¿Alguien quiere decirme cuánto va a dar esto? Queda 3. Muy bien, sí. ¿Fuiste tú, Omar? Sí fui. Ah, míralo, ya está aprendiendo el niño. Ya no ranquees, Omar. Es lo rico, güey. Pero no, ya, hoy estudié transform. Pero bueno, entonces sí, a va a ser igual a 3. Ahora, en el caso en el cual mi s es igual a menos 3, ya que la próxima raíz del denominador es menos 3, voy a seguir el mismo método, nada más que omitiendo este término de aquí.
quedándome esto, 4 por menos 3 elevado al cuadrado más 13 por menos 3 menos 9 entre menos 3 por menos 3 menos 1. ¿Alguien quiere decirme cuánto va a dar esto? Menos 3. Tiene que dar 1. Es menos uno. Ah, es uno. Es 1, porque 4 por menos 3, esto es 4 por 9, 36, menos 39, menos 3, menos 12. Y efectuando esto de aquí, vas a obtener b igual a 1. Ahora, para el siguiente caso, si s es igual a 1. Nuevamente sustituyendo en esta expresión, omitiendo el punto en el cual yo obtuve esta raíz. 4 por 1 al cuadrado más 13 menos 9 entre 1 por 1 más 3. Aquí lo que yo voy a obtener es c igual a 2. Si hay algún error, por favor corríjanme. No, está bien, prof, si es 2. Va. También el de aquí es 1, ¿verdad? El de B, Ujú. yo tengo menos 1, bro. ¿Qué te iba a decir también? A ver. Sí, es menos uno, güey. Sí, bro. Sí. Ay, Sí, 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 es menos uno. discúlpenme. No, pues, discúlpame, amigo. Te voy a matar, Alan. Sí, güey. Te saco lo de la clase. No. ¿Para qué me desgasto? Ahí está. ¿Cómo creen? Ahí está. Entonces, ahora sí. Muchas gracias por esa corrección. Y disculpen las erratas que detengo usualmente. Pero entre poner y poner texto, sí uno se pierde. Entonces, con esto en mente, yo ya tengo los valores de A, B y C. Voy a aplicar la transformada inversa y voy a separar mis transformadas inversas y sustituir los valores de esas constantes que encontré. Aquí tengo que la transformada inversa de A entre S, que es 3 entre S, más la transformada inversa de menos 1 entre S más 3, más la transformada inversa de 2 entre S menos 1. Ahora, esta de aquí prácticamente es directa, es la transformada inversa de una constante. Me va a arrojar la constante 3. La de aquí es una exponencial y la de aquí es otra exponencial, tal como se aprecia aquí. Entonces aquí voy a arrojarme 3, aquí va a arrojarme e a la menos 3 por t, más 2 veces e a la t. Aquí se aprecia mejor. Y reescribiendo la expresión, tengo esto de aquí. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Sí, 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 todo bien. Va que va. Ok, ahora viene el otro caso que son los factores lineales, pero ya repetidos. Que es lo que estábamos comentando hace rato. En este caso yo ya no puedo aplicar el método que estábamos aplicando hace rato, en el cual puedo únicamente sustituir las raíces. En este caso, y desgraciadamente, tengo que proponer y realizar mi sistema de ecuaciones. A entre S más 1 más B entre S más 2, como vimos hace rato, en orden ascendente hasta llegar al grado que
Demonios, aquí debería ser 2. Y así es como yo propongo mis fracciones parciales, tal como vimos al inicio, que para factores lineales repetidos hay que comenzar desde la potencia 1 hasta llegar al tope de las potencias, que vendría siendo S igual con 2, el grado 2 en este caso. Pero si tuviéramos 3, si tuviéramos 4, tendríamos que poner S más 2 más S más 2 al cuadrado más S más 2 al cubo, y así sucesivamente hasta llegar a la potencia que tenemos en nuestra expresión original. En este caso, al ser factores lineales, todavía lo que yo voy a proponer en el numerador son constantes A, B y C. De esta manera voy a proceder a realizar mi sistema de ecuaciones para obtener los valores de esas constantes. Multiplicando toda esta expresión por el denominador para poder simplificarla, obtengo lo siguiente. Al multiplicar todo por esto, se va a eliminar, o bueno, se va a simplificar con este denominador de aquí, quedándome únicamente S, que es igual a dividido entre S más 1, simplificado con esto, va a quedar que es A multiplicado por S más 2 elevado al cuadrado, más B, que va a quedarme multiplicado S más 1 por S más 2, más C, que multiplica a S más 1. Tras esto, voy a distribuir y a realizar las operaciones correspondientes. Este binomio al cuadrado, si yo lo desarrollo, es S cuadrada más 4S más 4, multiplicado por A S cuadrada más 4AS más 4A. Estos dos términos de aquí, S cuadrada más 2S más S, que es más 3S, entonces sería S cuadrada más 3S más 2, multiplicados por B, BS cuadrada más 3BS más 2B. Y esto únicamente es distribuir la C por S más C. Ahora, lo que voy a hacer a continuación, y que es lo que se muestra aquí, es factorizar el término cuadrático, el término lineal, y dejar a un lado estas constantes. En este caso voy a factorizar y agrupar los términos que tengan el término cuadrático, que es A y es B. Factorizo S cuadrada de estos dos términos, quedándome A más B, más 4A más 3B más C, que multiplican a S, más 4A más 2B más C, que son mis constantes. Y ahora, para generar el sistema de ecuaciones que se presenta a continuación, lo que voy a hacer va a ser comparar los coeficientes del polinomio que tengo de un lado y los que tengo del otro. En este caso no aparece de este lado un término cuadrático, por lo que A más B, que es el coeficiente del término cuadrático, va a ser igual a 0, obteniendo mi primera ecuación del sistema. A continuación, 4A más 3B más C es el coeficiente del término lineal que sí que aparece, que es igual a 1. Y simplemente 4A más 2B más C, que son los términos constantes, son iguales a 0, ya que de este lado tampoco tengo términos constantes, quedándome únicamente 0. Obteniendo así el siguiente sistema de 3×3. Lo que voy a hacer va a ser tomar la primera ecuación y la tercera. La tercera la voy a multiplicar por un menos, para poder deshacerme de la A y de la C al mismo tiempo, quedándome únicamente 3B menos 2B, que va a ser igual a B. Y 1 menos 0 es 1, por lo que concluyo que B es igual a 1. Con esto en mente puedo despejar de la primera ecuación a A, que va a ser igual a A menos B. A va a ser igual a menos B, y menos B es igual a menos 1. A es igual a menos 1. Ahora con esto parto de cualquiera de estas dos ecuaciones. En este caso yo tomé la segunda y sustituyo los valores de A y B, quedándome 1 menos 4 por menos 1 menos 3 por 1, concluyendo que C es igual a 2. Si hay algún error, díganlo por favor.
No, está bien. Muy bien. Perfecto. Ahora yo ya obtuve de este sistema los valores de A y B y C. Regresando a la transformada inversa y separándola, voy a obtener el valor de A, que es -1, el valor de B, que es 1, y el valor de C, que es 2. Aquí, si se dan cuenta, tengo esto de aquí. Menos la transformada inversa de 1 en 13 más 1, más la transformada inversa de 1 en 13 más 2 veces esto. Estas de aquí son viles exponenciales, con exponente negativo, claro, por la suma que aparece aquí. Sin embargo, esta de aquí es más interesante, ya que es un monomio con un corrimiento de -2. Que esto me va a arrojar un exponencial e a la -2t por t. Ya que si yo separo el 2, tal como se ve aquí, que es lo que yo tengo, en este caso 2 lo puedo separar como 1 más 1, n va a ser 1, n factorial, que es 1 factorial, ya aparece aquí, y s menos a, que a va a ser igual a -2. Obteniendo esto de aquí, t a la 1 menos e a la -1 por t, más e a la -2 por t, que corresponde a esta, más 2 veces e a la -2 por t, porque a es -2, y n es 1, t a la n, que es 1. Voy a escribir la expresión nuevamente, y esto es lo que resulta de ello. ¿Alguna duda? No, bro, ninguna. No, bro, ninguno. Ok. ¿Quieren hacer otro ejemplo más o le dejamos hasta aquí hoy? ¿Nos rifamos otro? Otro. Va, Échale. pues. Ahí está. Entonces, ahora este viene más interesante porque ya son los casos en los que son términos cuadráticos irreducibles. Fíjense ustedes que en este caso yo tengo s cuadrada más 4 que yo no puedo factorizar más que obteniendo raíces complejas. Y como todo el mundo le tiene miedo a los complejos, pues no nos conviene. Entonces, voy a proponer mi sistema, bueno, voy a proponer mis fracciones parciales de la siguiente manera. Como les mencioné cuando estábamos viendo los casos, este es un término lineal, por lo que yo al término lineal le voy a proponer una constante. Pero este término cuadrático irreducible yo le voy a proponer un término lineal en el numerador, tal como se ve aquí, bs más c. Entonces, siempre que yo tenga un término cuadrático irreducible, le voy a proponer un polinomio de este estilo, es decir, lineal, bs más c, o si es el tercero es ds más c, no importa. Pero lo que hay que hacer es, cuando aparece un término irreducible de orden 2, es lo siguiente. Ahora, con esto ya visualizado, voy a volver a multiplicar por el denominador y simplificar para obtener mi sistema de ecuaciones. S más 2 es igual a, que bajo el producto de esto va a simplificarse generando un 1, a por s cuadrada más 4, más bs más c por s más 1. Realizo las operaciones correspondientes, a s cuadrada más 4a más bs cuadrada más bs más es más c, que esto es igual a s más 2. Factorizo el término cuadrático y el lineal de donde aparezcan, como se observa aquí, y llevo a cabo mi sistema de ecuaciones. Claro que sí, pero primero hay que visualizar los coeficientes. En este caso no vuelve a aparecer un término cuadrático en este lado, por lo que el coeficiente a más b es igual a 0. El coeficiente b más c, que es el del término lineal, sí que aparece y es 1. Y 4a más c es igual a 2. En este caso, lo que voy a hacer es tomar la tercera ecuación y multiplicar por -1 la segunda, obteniendo menos b menos c igual a -1. Con esto voy a obtener una nueva ecuación que es 4a menos b igual a 1. Y esta ecuación en morado la puedo utilizar con la ecuación 1 que está en azul. 4a menos b la sumo directamente con la ecuación 1, obteniendo y deshaciéndome de la b, que 5a es igual a 1, y esto ocurre, y esto sí, a es igual a 1/5.
De la primera ecuación voy a partir que A es igual a menos B. Entonces B va a ser igual a menos 1/5. Ya tengo dos constantes, por lo que voy a proceder a despejar de la segunda ecuación a C. C es igual a 1 menos B. C es igual a 1 menos 1/5. Lo que me va a provocar que C sea igual a 6/5. ¿Mi álgebra está bien? Sí, bro. Sale y vale. Entonces, regreso a mi transformada inversa. Que... Ay, porque este está el denominador. Este denominador no es. Aquí está. Un quinto por 1 en 13 más 1 menos un quinto. Lo que hice aquí es nuevamente sustituir los valores de mis constantes que encontré. Y aquí por linealidad voy a extraer esta constante y voy a separar esta fracción como una suma de fracciones, tal como se ve aquí. Menos un quinto de la transformada inversa de S en 13 cuadrada más 4 más 6 quintos de la transformada inversa de 1 en 13 cuadrada más 4. De esta manera, si ustedes se dan cuenta, esto es un coseno de 2t y esto es un exponencial a la e a la menos t. Y esto de aquí es un seno, que vamos a verlo de esta manera. S cuadrada más 2 al cuadrado más 6 quintos por 1 medio. La transformada inversa de 2 en 13 cuadrada más 2 al cuadrado. Esto de aquí me resulta lo siguiente. Y por consecuente, si yo factorizo el 1/5, obtengo esto de aquí. ¿Alguna duda? No, bro, ninguna. Todo chido. Ok, entonces si quieren ya le dejamos hasta aquí y mañana le retomamos, porque este tema de fracciones parciales sí es importante para hacer ecuaciones diferenciales. Va, bro. Va que va. Entonces si quieren mañana le seguimos puliendo a las fracciones parciales, porque todavía me quedan estos 3 ejercicios. Y si quieren empezamos con ecuaciones diferenciales. Va, me parece bien. Ujú. Y ya después ver la función del escalón unitario, la delta de Dirac y ecuaciones diferenciales con estos dos. Va, bro. Ya que Va. va que va. Una cosa les iba a decir. En el link del Drive que está ahí, aparece este formulario. Denle una revisada porque son las propiedades más importantes. Aquí aparece la derivación, la integración, la dualidad, que es la que vamos a ver, la que sigue después de hacer una ecuación diferencial, porque esa también es muy importante, se parece a la de traslación, que es la del desplazamiento en la frecuencia, el desplazamiento temporal, que es la función escalón unitario, la convolución, la transformada de una función periódica y la de la delta de Dirac. Denle una repasada y sí apréndanse esto, porque esto sí es importante. Vale, bro, muchas Gracias. Va que va. Va que va, bro, gracias. Entonces, Oye, bro, ¿podrías rolarnos la presentación del grupo? Ah, sí, ahí voy, perdónenme. Ah, no te preocupes. Se las mando en PDF para que no haga parkour ninguna cosa, como es costumbre en el paquete de Office. Sí, vale, gracias. Va, muchas gracias. Sale, nos vemos. Buenas noches a todos. Igualmente, bro, gracias a ti. Nos vemos, Julián. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, bro. Buenas noches.